Listos, ahora sí. Vamos a empezar entonces llamando asistencia de una vez. Brian Albán. Yo, instructor presente. Listo, gracias. César Andrade. William Ardila. Jaime Argüello. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Kevin Buitrago. Buenas noches, instructor. Buenas noches, Kevin. Bienvenido. Carlos Castillo. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, bienvenido. Edwin Correa. Presente. Buenas noches, Edwin. Bienvenido. Marlon Cruz. Yuri Fuentes. Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenida. Mónica Gómez. Presente. Buenas noches, Mónica, bienvenida. Sebastián Larrota. Jonathan León. Presente, instructor. Bueno, bienvenido, Jonathan. Lady Luque. Presente, profe. Buenas noches. Pues, listo, Lady. Steven Martínez. Presente, profe. Buenas noches. Laura Moreno. Presente, profe. Bienvenida, Laura. Pedro Muñoz. Que alguien está escribiendo por aquí. La Rota ya escribió. Bueno, ya creo que ya lo coloqué. Listo. Myron Páez. Sí, señor. Buenas noches. Dylan Peña. Profe, yo le escribí, pero no me respondió el WhatsApp, porque yo le escribí el día que el profe me indicó, pero no me respondió. Complicado porque ya cumplió los 3 días de deserción y no ha dicho nada. Bueno. Presente, instructor. Presente. ¿Quién habló? ¿Quién fue el que abrió ahorita? ¿Feiner? ¿Quién está abriendo el micrófono? Que no vi. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Está abriendo? Listo. Coloquémoslo ahí que ya vi la manito. Listo. Ok. Y vamos en Feiner. ¿Listo? En Prieto. Duan Ramos. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Cristian Rubiano. Nicolás Suárez. Presente, instructor. Buenas noches. Buenas noches. John Tibata. Presente, instructor. Buenas noches. Y Buenas noches. Leonardo Villar. Leonardo Villar. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Listo. Bueno, listos. Faltará alguien por ahí de los que está conectado, que se haya conectado ahorita. Cruz, Andrade, Ardila, Peña, Prieto, Rubiano. ¿Alguno por ahí? Venga, miramos la lista. Si es que no le está funcionando. Andrade no lo veo por ahí. William Ardila tampoco lo veo. Marlon Cruz tampoco. Dylan tampoco. Y Feiner. César Andrade ya me escribió que es que no le había llegado el link, pero ya se está conectando. Vea pues, bueno. Feiner, por ahí lo veo, pero no está hablando, entonces, hagámoslo por aquí.
y Cristian Rubiano. Bueno, listo, dejémoslo por ahora hasta aquí. Ya revisamos lista después. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de la planificación que tenemos nosotros entonces con las direcciones y por supuesto para entrar al método que utilizamos para hacer divisiones de subredes, que en este caso se llama el método de máscara variable. Por lo general, cuando nosotros tenemos redes, debemos pensar en varias cosas que necesitan que en algún momento pues se tengan en cuenta a la hora de asignar direcciones IP, en este caso de la versión 4, que es la que estamos hablando. En este caso, pues ya sabíamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de dirección que estamos trabajando. En este caso, lo que trabajamos, recuerden que puede ser direcciones privadas o puede ser públicas, pero de esas dos divisiones, lo que se maneja internamente en una empresa, pues es las direcciones privadas. Las públicas, por supuesto, también se pueden dividir. Eso no significa que no se puedan. Lo que pasa es que las públicas, pues ya no es del ámbito de las redes LAN, sino es del ámbito de las redes WAN. Y si ustedes se acuerdan, pues esos ámbitos son los que maneja básicamente el proveedor, ¿sí? No nosotros. Entonces, pues el proveedor hará sus divisiones y hará su organización de direcciones de acuerdo como a él le parezca, y nosotros internamente en la LAN pues hacemos otra cosa también. Entonces hay que tener en cuenta si nosotros vamos a utilizar direcciones privadas y direcciones públicas. Lo otro que también tenemos en cuenta, aunque ya sabemos que las clases existen, ¿sí? Las clases de direcciones, con esto de la máscara pues ya no es tan necesario la clase, pero sí todavía la tenemos en cuenta. ¿Bien? Entonces, internamente, como simplemente sirve para comunicarnos nosotros, no vamos a comunicarnos a nivel general al público o a la parte externa, pues las redes privadas se pueden utilizar de cualquier clase. Sin embargo, pues una de las cosas que tendemos a hacer es todavía utilizar las direcciones por clase, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de equipos pues, que vayamos a utilizar, ¿sí? Aunque ya no es tan necesario, pero pues podemos utilizar direcciones que tengan ese tipo de connotación, de la clase A, clase B o clase C, dependiendo de la cantidad de equipos que vayamos a utilizar. Bueno, esa sería una de las dos requisitos que ya habíamos hablado. Lo otro es que ese direccionamiento en algún momento tiene que ser asignado o se tiene que planear para después que alguien se encargue de esa asignación. Para eso también existe algo que se llama el servidor y un protocolo de asignación que se llama el DHCP. Entonces, aunque nosotros inicialmente lo hacemos prácticamente manual y lo asignamos para muchos ejercicios de forma manual, el que debería hacer ese trabajo básicamente es un servidor al cual nosotros deberíamos configurar y decirle cuáles son las direcciones que deben asignarse. Ya por supuesto después de la planeación pues le decimos, mire, este grupo de direcciones es el que usted tiene que asignar con estas características. Bien, eso lo haría automáticamente el DHCP de acuerdo a las solicitudes que les hagan los clientes. En este caso los hosts. ¿Listo? Entonces un host cuando se conecta va a hacer una solicitud y esa solicitud es por dirección. Y esa dirección pues la va a suministrar un servidor DHCP. Por supuesto el servidor no se configura solo, ¿no? Como les decía, hay que planear y hay que configurar el servidor porque eso no se planea solo. Aparece el DHCP, pero pues también nosotros tenemos que planear ese tipo de direcciones, ¿listo? Para que el servidor pues haga su trabajo. Bien, entonces una de las cosas que vamos a asignar en direcciones son los clientes o los usuarios finales. En este caso los hosts, ¿listo? Entonces las direcciones de clientes finales o de usuarios finales o de hosts, en este caso pues son unas de las direcciones pues que digamos que son mayoría, ¿sí? Porque hay más gente que recibe ese tipo de IPs
que de pronto otro tipo de dispositivos especiales. Entonces, este es el mayor grupo. Y lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, para el proyecto, es saber cuántos clientes tenemos, cuántos equipos tienen que recibir direccionamiento. Entonces, ese es el primer requerimiento, empezar a saber cuáles equipos son los que necesitamos y en dónde. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, una de las divisiones que nosotros tenemos lo hacemos por áreas, que es básicamente el ejercicio que terminamos aplicando en nuestro direccionamiento. Y pues debemos saber en este caso cuántos equipos hay por área, ¿sí? De qué tipo de equipos estamos hablando, ¿sí? Que estén en qué área, ¿sí? Y este es nuestro primer requerimiento. Esa es nuestra primera información que necesitamos ubicar. Entonces, para el proyecto, pues tenemos que saber cuáles equipos están ubicados en qué áreas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí yo les decía que nos tocaría mirar también qué fue lo que hicieron ustedes en segundo, pues para mirarlo o hacerlo acorde a ese plano del cableado estructurado. Si ustedes planearon, no sé, para el área administrativa 20 equipos, pues esos son los 20 equipos de requerimiento que tenemos. ¿Sí? Y lo hacemos de acorde a esa necesidad que usted ya planteó. Si hay una necesidad nueva, entonces se la adicionamos. ¿Listo? Pero hay que sacar esas cuentas en primera instancia, ¿no? Hay que saber exactamente cuáles son los equipos que necesitamos o a quiénes necesitamos asignar la dirección IP. ¿Listo? Ese es un trabajo de sentarse y empezar a mirar por área, pues cuántos equipos hay, ¿sí? O cuántos nosotros planeamos en el cableado estructurado, a cuántos le pusimos un punto. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que tenemos que empezar a planear. Por supuesto, si en el cableado estructurado planeamos el crecimiento, las direcciones IP en algún momento también tienen que tener en cuenta ese crecimiento. ¿Sí? Si yo planeé que yo iba a crecer, no sé, 5 personas en mi empresa anualmente, ¿sí? Y mi red está planeada 3 años, pues entonces yo sé que debo tener 15 direcciones adicionales y 15 puntos de cableado adicionales, porque ese sería el crecimiento en 3 años. ¿Sí? Serían 15 personas en 3 años. ¿Sí? Si yo tengo planeado crecer de a 5 por año. Entonces, ese crecimiento, fuera de que está planeado en el cableado estructurado, pues también tiene que estar planeado en las direcciones. ¿Sí? Los dos tienen que coordinar. Por eso es que parte del diseño y eso es pues supremamente importante tenerlo en cuenta. Bien, toda esa partecita de los clientes de usuario final, pues toca planearla. ¿Sí? Lo otro que toca tener en cuenta y que a veces no nos cuentan son las direcciones de servidores. ¿Sí? Servidores o elementos que en algún momento necesiten direcciones especiales, ¿sí? Direcciones que no cambien. Y esas direcciones que no cambian, esas direcciones especiales, pues depende de los servidores que nosotros tengamos. ¿Sí? Si tenemos un solo servidor en la empresa que haga todas las funciones, pues ese servidor es el que no debería tener una IP que cambie, ¿sí? Porque todo el mundo está accediendo todos los días a ella. Entonces, ese sistema de DHCP, de entrega de direcciones por DHCP, pues aquí tendría que tener un trato especial. Tendría que tener siempre una dirección fija para ese servidor que todo el mundo está accediendo. ¿Listo? Entonces ahí es donde aparecen los equipos especiales. ¿Quién necesita estar cambiando de dirección constantemente y no tiene ningún problema porque cambie la dirección? ¿O quién necesita tener una dirección fija y que no cambie? ¿Listo? Sin embargo, pues la contamos dentro de los IPs que tenemos que planear. Pero en este caso, pues un servidor no debería cambiar de dirección constantemente. Él debería tener una IP fija porque siempre necesitamos una comunicación hacia él directamente. Entonces, esa sería una dirección como especial. ¿Sí? Que nos toca ahí como reservarla y que ya sabemos que esa dirección solo la puede utilizar ese componente. Bueno, otra cosa sería de pronto los servidores que accedan a Internet. Y ahí es donde habíamos mencionado una zona que se llama la DMZ. Y en la DMZ pues es una zona como, digámoslo así, abierta al público, ¿sí? Y que también pues tiene una serie de direcciones, en este caso públicas, para que también salga la comunicación. Por ejemplo, si alguien quiere consultar nuestra página web, pues la va a consultar en esa zona. ¿Listo?
Pero eso puede tener entonces otra forma de direccionamiento o otra forma que está dependiendo del proveedor de servicio, que recuerden que es el proveedor el que nos da una dirección IP pública. ¿Listo? Entonces ahí ya hay otros métodos pues que se pueden hacer, pero pues ahí también dependemos de las direcciones públicas que tengamos. ¿Sí? Pero se podría hacer otros métodos como por ejemplo uno que se llama NAT, que es el de traslación de direcciones. Por ejemplo, el problema es que esa dirección pública pues siempre tiene que ser la misma y bueno, hay otras configuraciones adicionales. Esas direcciones en algún momento que son fijas, que se necesitan para acceder a Internet, desde Internet, perdón, o sea, desde afuera hacia adentro de nuestra empresa, pues deben ser especiales. ¿Listo? Esas direcciones sí tienen que ser también pues pensadas para que hagan ese tipo de trabajo. Muy diferentes a las anteriores, que son los clientes internos. También hay dispositivos adicionales que también requieren muchas veces direcciones especiales o direcciones, digámoslo así, asignadas para eh, cumplir un uso pues muy específico. Aquí no lo mencionan, pero muchas veces las direcciones IP de las impresoras que están conectadas en red, pues también terminan siendo de forma estática o siendo fijas para que todo el mundo pues tenga la conexión a la impresora, por ejemplo, del piso donde está o de la oficina donde está. Entonces a veces las impresoras también las tenemos en cuenta, ¿sí? Cuando están en red y a veces le colocamos también la dirección estática. ¿Sí? Estática es cuando ella no va a variar. ¿Sí? Entonces le dejamos la dirección estática para que no haya a nadie a recibir esa dirección adicional, porque ese es el trabajo de esa impresora, tener esa dirección y servir eh, de dispositivo pues, para imprimir, por ejemplo, en un área. Entonces, eso también es algo que es importante tener en cuenta, esos dispositivos. Los que necesiten esas direcciones que no cambien, pues sí nos toca dejarlo de esa forma, ¿listo? Porque tienen de pronto algún trabajo especial, como los servidores, que esos son los que de pronto también pues tendremos que colocarle una dirección pero estática. También resulta que aunque hay dispositivos que nosotros tenemos y que nos van a servir como dispositivos intermediarios, como los switches, ustedes saben que en los puertos no se les puede colocar una dirección, pero se puede crear algo virtual y a esa parte virtual sí se le puede asignar una dirección. Entonces, la parte virtual de un dispositivo intermediario, que en este caso estamos hablando de los switches, me va a servir primero pues para colocar una dirección y segundo para que a través de esa dirección podamos administrarlo. Entonces, yo sí me puedo conectar a un switch a través de una dirección, pero acuérdense que en los switches no se les puede asignar dirección a los puertos, entonces yo no me conecto a los puertos del switch, realmente me conecto al switch a través de algo que se llama una red virtual. ¿Listo? Entonces se darán cuenta más adelante que sí podemos ponerle una IP a un switch, pero no se la estamos colocando en los puertos, se la estamos colocando es a la parte virtual. ¿Sí? Más adelante, pues para que no haya esa confusión. Mientras que en los router, ahí sí podemos colocarle una dirección IP a través de un puerto y esa dirección es la puerta de enlace. Ya habíamos hablado que ese punto en el router, donde está llegando la interfaz, ese punto sí efectivamente tiene una dirección y esa dirección la conocemos como la puerta de enlace y esa dirección pues también toca planearla. ¿Sí? No es que no la tengamos en cuenta, toca planearla. O sea que de todas las IPs que usted puede tener, supongamos que tenemos una red de 30 equipos o con 30 direcciones disponibles, una de esas termina siendo la de la puerta de enlace. De esas 30 ya tenemos que quitarle una para la puerta de enlace. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos que tener una dirección especial que se llama la puerta de enlace. Y esa es la interfaz del router, por donde nos vamos a comunicar todos si queremos salir a Internet. ¿Listo? Entonces, esa puerta de enlace es importante en las redes. Y si hablamos de subredes, cada subred debe tener una puerta de enlace.
¿Listo? Esa es una dirección que también a veces no nos cuentan que toca planear, pero nos toca planearla obligatoriamente. ¿Bien? Entonces, esas son con algunas características que toca tener en cuenta. ¿Y toca sacar las cuentas? Sí, nos toca sacar las cuentas. Eso es lo primero que toca sentarnos a mirar en un papelito. Bueno, esta red tiene tantos equipos, la puerta de enlace va a ser esta. Si le agregamos impresoras, entonces recordemos que tenemos tantas impresoras, ¿sí? Por ejemplo. O esta red es la que tiene el servidor, entonces metámosle la del servidor, ¿sí? Adicionalmente, ¿cuántos switches vamos a tener? Entonces, tenemos 5 switches. Recuerden que tenemos una necesidad de 5 direcciones para esos 5 switches, por ejemplo. Entonces, a eso hay que empezar a pensar en esos datos. Por eso les estoy contando para que vayan teniendo en cuenta que ese cálculo nos toca empezarlo a hacer. Ya que ustedes tienen sus proyectos, tienen sus datos de cableado, nos toca empezar a mirar qué datos tenemos que los tratemos de ajustar al proyecto del trimestre pasado, ¿sí? En cuanto a la parte física, y si hay algo nuevo en el proyecto de ahorita, ¿sí? Que tengamos que agregar adicionalmente, ¿sí? De pronto nunca nos dijeron en el cableado que la puerta de enlace tenía una IP, ¿sí? Pero porque pues la puerta de enlace es la conexión hacia el servidor, entonces esa conexión se hace por otro lado, ¿sí? De pronto, por eso no nos contaron que esa era una parte especial, pero bueno, ya la sabemos, que la puerta de enlace es algo especial. Bueno, y otros datos, pues de los que acabamos de hablar. Dispositivos intermediarios como los switches deberían tener una dirección para administrarlos. Los servidores y las impresoras muchas veces son los dispositivos que tienen IP estáticas. Y los usuarios finales, pues ellos sí, digamos que no necesitan algo estático por lo general. Entonces, pues ellos pueden tener direcciones dinámicas asignadas por el servidor de DHCP. Esas son las direcciones que nos toca planear, que les recomiendo que vayan sacando sus datos y que los tengan claros a la mano, basado también en el proyecto que ya tienen. ¿Listos? Si hay alguna inconsistencia antes de hacer las operaciones, pues tenemos que sentarnos a mirar, a ver cómo modificamos esa inconsistencia y la adaptamos, ¿bien? Al nuevo proyecto que sería el de este trimestre. Bueno, entonces eso es lo que hay que planear inicialmente. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, me voy a ir a la asignación de máscara variable. Listo. Vamos a ver por aquí. Listo. La máscara variable o VLSM, ¿sí? Es un sistema de división, digamos que evolucionó del sistema de división de subredes que teníamos anteriormente. Se dieron cuenta que las redes estáticas, como las habíamos sacado, de las redes que siempre conservaban su misma máscara, tenían ese pequeño problema de conservarla siempre, de que todas las redes, como hicimos la clase pasada, tenían su mismo tamaño. Entonces, si nosotros necesitábamos 2 redes, pues desafortunadamente, como ya hemos visto, las redes pues tenían el mismo tamaño, ¿sí? Estas 2 redes que hicimos la clase pasada de primeras, pues tenían el mismo tamaño, 126 hosts, ¿listo? Y eso es lo que nosotros pues teníamos para trabajar. Pero eso es como si de pronto yo siempre me acercara o superara los 100 hosts, ¿sí? En cada red. Entonces, puede ser que el requerimiento mío sea de 100 hosts en la primera red, ¿sí? Listo, no haya ningún problema, pero puede ser que en la red siguiente yo tenga un requerimiento, no sé, de 50 nomás, ¿sí? Entonces, la diferencia que se presenta entre esos dos, vamos a colocarle por aquí como un morado, ya se hace más notoria, ¿sí? En la segunda red. Y hablo de la diferencia es por las IPs que no estamos utilizando. En el caso de arriba, las 100 IPs que necesitamos para acercarnos pues a esa cantidad de IPs que tenemos, digamos que sea 126, pues la diferencia no es mucha, solo es de 26 direcciones, ¿sí? Y esas que no vamos a utilizar son 26 que efectivamente se dan como en una pérdida, ¿sí? O es un desperdicio, básicamente.
Mientras que en la siguiente, de 50 direcciones que necesitamos hasta 126, pues la pérdida sí se nota, ¿sí? La pérdida ya es de 76 direcciones. Entonces hay 76 direcciones que no vamos a utilizar o 76 direcciones que vamos a desperdiciar. ¿Sí? Y eso es una de las desventajas que tienen las redes con una sola máscara, ¿sí? Con una máscara fija como hicimos en este ejercicio. ¿Sí? Eso hace que en algún momento pues pensaran que se podría modificar una red o una subred que ya se haya sacado y se podría dividir. O sea, esta subred que ya sacamos aquí, que es la segunda, ¿sí? La primera no tiene problema porque la primera está como apenas, ¿sí? Como que nos sirve para esos 100 equipos. Pero la segunda es la que tiene el problema. Entonces, ¿cómo se evitaría ese problema? Dividiendo nuevamente esa subred, ¿sí? Por supuesto, al dividirla, la máscara de 25 ya no se utilizaría, sino se utilizaría una máscara menor, ¿sí? O sea, un prefijo de 26, por ejemplo, o de 27 o de 28, ¿sí? Algo menor, en este caso, o de host, o que tuviera host más poquitos en este caso, ¿sí? Entonces, esa es una variación. Tendríamos una máscara al principio, sí, 25, pero la siguiente ya sería de otro tamaño, ¿sí? Dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Ahí es donde empiezan a variar. Y el método, pues básicamente es hacer eso. Empezar a cambiar la longitud de la máscara. ¿Listo? De acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, hay que pensar en la necesidad y hay que mirar qué es lo que podemos hacer con ese bloque de direcciones grande. ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos pues variar la máscara dependiendo pues a nuestras necesidades. Bien, como les decía, bueno, vamos a tomar este ejemplo por acá. De una vez voy a duplicar esta hoja de una vez. Vamos a mover o copiar. Vamos a crear una copia. Listo. Aquí pongámosle un nombre como LSM. Listo. Listo. Y vamos a dar pues nuestra red que teníamos originalmente, la que estábamos haciendo el requerimiento. Mire, por aquí tenemos 100 equipos, 50 equipos. Bueno, estos son nuestros requerimientos en Moraito. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahí? Por supuesto, la primera red o esta subred que nosotros sacamos está bien, no hay ningún problema, ahí no hay necesidad de tocarla. Lo que podríamos hacer es cambiar, ¿sí? O modificar la siguiente subred. ¿Y por qué hablamos de modificar la siguiente subred? Porque esas son las direcciones que tenemos que en algún momento de pronto están muy grandes o el espacio está muy grande y podemos empezar a reducirlo para que se ajuste a esas 50 direcciones que realmente es la que necesitamos. Entonces, realmente las direcciones entre las 0 y las 127, pues no deberíamos tocarlas porque esas están bien. ¿Sí? Todo eso, esa partecita está bien. No hay ningún problema. Lo que debería suceder es que deberíamos tocar las direcciones a partir de la 127. ¿Mm? No importa cómo vaya a quedar, pero deberíamos tocar el espacio a partir de la 128. ¿Listo? O sin tocar la 127, que es la red que ya teníamos. ¿Qué podríamos hacer aquí? Por ejemplo, cambiar mi prefijo, cambiar mi prefijo y este no me dejó colocar espacio y barrita. Listo, ahora sí. Cambiar mi prefijo, por ejemplo, a uno más pequeño, teniendo en cuenta que el prefijo que sigue, que es, por supuesto es un prefijo mucho más grande, pero que la cantidad de bit para host es más pequeña. Entonces aquí ya tendríamos una cantidad de bit para host de 6. ¿Listo? Bueno, si hacemos el ejercicio de tener una red con prefijo 26 con 6 bits de host, pues volvemos a hacer aquí nuestra operación para hallar los hosts. Hicimos anteriormente, esta vez tenemos solo 6.
bits. En este caso, ¿cuánto nos daría la cantidad de hosts? Si cogemos 2 elevado a la 6, lo restamos 2. ¿Cuánto nos daría? 2 elevado a la 6 menos 2. 10. 2 elevado a la 6, ¿cuánto? 2 elevado a la 6. 32. 64. Menos 2, 62. 62. Listo. Muy bien. Entonces, si ahora miramos este requerimiento, ¿sí? O si ahora miramos esta máscara, dense cuenta que el requerimiento de 50 ahora solo pierde 12 direcciones. Entonces, si hacemos una red más pequeña, aquí ya la diferencia, la pérdida, ya se hace menos notoria, ¿sí? Pero tendríamos que haber dividido esta red o esa subred tomando otro bit adicional. ¿Listo? Por eso es que tenemos reflejado pues el prefijo 26. Y listo. Ya se dan cuenta que ahí esa red, ¿sí? Que es la que tenía problemas, pues simplemente dividiéndola en dos partes, pues básicamente ya tenemos una parte que nos sirve, ¿sí? Puede ser que la otra no la necesitemos o no la utilicemos, pero la parte que sí vamos a utilizar, mírenla que sí nos cumple con el requerimiento. Ya nos sirve tener esos 6 bits porque tenemos 62 hosts disponibles y como necesitamos 50, pues solo vamos a perder 12. ¿Sí? La pérdida de la red de arriba entonces sería de 26, ¿sí? Mientras que la red de abajo lo que perdería solo serían 12 direcciones. Entonces lo que se busca aquí también es que se reduzca la pérdida de direcciones. Pasamos de perder 76 direcciones a perder solo 12, ¿sí? Con una simple división de la red que teníamos pues problema. Y ahí sí ya podemos acomodar los 50. El resto de las direcciones no importa porque no las necesitamos. De ahí para adelante solo necesitamos hasta la red, hasta la primera subred que creemos, ¿sí? A partir de la 128. Entonces pues no hay ningún problema. La otra ni siquiera la tenemos en cuenta, ¿sí? Tenemos en cuenta la que necesitamos. Bueno, y esa que necesitamos pues solo va a tener una pérdida de 12. Si ustedes se acuerdan, necesitamos a partir de la 128 con máscara 26. ¿Sí? Por aquí nosotros ya habíamos hecho esa red, miren. Y es como si tuviéramos estas dos redes y las dividiéramos. ¿Mm? Entonces, vamos a borrar esta de aquí de una vez. Voy a borrar todas estas líneas por acá hasta acá. Eliminar. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con la red 28 o la red que empieza en 128? Pues la dividimos, le colocamos máscara 26. Y al hacer una máscara 26 con esa dirección que empieza en 128, recuerden que nosotros hicimos una operación ya la vez pasada con 6 bits y esto fue lo que nos dio, ¿sí? Entonces miren que aquí está de 128 a 191, están los 62 hosts, aquí es donde vamos a meter los 50 y la pérdida ya no tenemos ningún problema porque solo son de 12. Y esta red, que en teoría es la que sigue, pues esta no la vamos a utilizar. Esta simplemente a partir de la dirección 192 en adelante no lo vamos a utilizar. Digamos que no tenemos la necesidad en este momento, ¿sí? Entonces esto pues prácticamente no lo utilizamos. Esta red sería pues inútil, digámoslo así, para nosotros. ¿Qué sería lo útil entonces? Tener esta red acá, que es la primera, con máscara 25 para los 100 equipos, y la siguiente sería esta. Esta con máscara 26 a partir de la 128. ¿Por qué les decía que a partir de la 128? Porque acuérdense que las 126 direcciones iniciales están bien, ellas no tienen ningún problema. Entonces, si yo vuelvo a hacer la operación desde el principio, ¿sí? Desde la máscara, uy, aquí tenía mal el número, desde la 192, 168, 00 y ahora le cambio la máscara, pues entonces voy a estar encima de estas direcciones que ya están buenas, ¿sí? Entonces no puedo empezar desde ahí, ¿sí?
tengo que empezar a partir de la última, en este caso de la 128. ¿Listo? Esa sería, pues, digamos que la que termino dividiendo. Esta que voy a colocar por aquí en rojo, esta es la que terminé dividiendo. La dividí en dos partes, tomé una sola parte, con un prefijo más pequeño, por supuesto, con un prefijo, pues, para menos equipos, y esta que me está sobrando, pues, tampoco la voy a utilizar. Entonces, al final tengo una red con prefijo 25 y una red con prefijo 26. Y miren que en esos dos casos, pues, tenemos una máscara variable. ¿Sí? En un caso tenemos la máscara terminada en 192 y en el otro tenemos la máscara terminada en 128. ¿Sí? Esas son máscaras variables. Pero, como les decía, lo que está ya cuadrado no se puede volver a tocar. ¿Listo? Eso hace que nuestra red inicial, si ustedes lo notan, sea la más grande y la siguiente sea más pequeña. Entonces, todas las redes van a tener ese comportamiento. Si yo empiezo con una red grande, como así hicimos por acá con el ejercicio que empezamos con la 192, 168 con fijo de 24, y lo dividimos, llegamos a la 25, pues de ahí para adelante, cuando sigamos haciendo divisiones, vamos a encontrarnos que no vamos a tener el prefijo 25, sino de pronto 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que las redes cada vez van a ser más pequeñas. ¿Por qué? Porque cogimos una grande y la dividimos en dos partes. Y esa la podemos volver a coger y volver a dividir en más partes y así sucesivamente. La idea es no utilizar direcciones, ¿sí?, que ya tenemos asignadas y que están bien, ¿no? Porque si no, pues traslapamos las direcciones. Eso se llama traslapar. Traslapar es que yo vuelvo a utilizar direcciones de la 1 a la 126, ¿sí? Entonces, por eso es que partimos después de la 128, para no utilizar direcciones entre la 1 y la 126 que ya están bien. Eso es básicamente lo que hacemos en el proceso. Pero bueno, esto es como ya basados en lo que habíamos hecho anteriormente. Otra forma, pues, de hacerlo un poco más sencillo, es empezar a tomar nuestras necesidades. ¿Listo? Y una de las cosas que podemos tener, por ejemplo, son diferentes necesidades en distintas áreas. Hacemos cuentas, ¿no? Toca igual hacer cuentas. Por ejemplo, digamos que aquí vamos a sacar cuentas de los hosts. Vamos a tener aquí en cuenta la puerta de enlace. Pongamos que tenemos en cuenta por aquí, no sé, no en todos los casos va a haber servidores, ¿no? Pero digamos que vamos a tener en cuenta el servidor. Y vamos a tener en cuenta, pongámosle los switch y pongámosle impresoras. Entonces supongamos que para la red, bueno, todavía no las numeremos, para la red 1 necesitamos, por ejemplo, no sé, un número cualquiera, no importa, 40. La puerta de enlace ya sabemos que es una para una subred. Digamos que en esta red no hay un servidor. Digamos que los switches vamos a hacerlos con su propia subred, entonces todavía no lo contamos. 0 por aquí, 0 por aquí, y que en esa área haya 2 impresoras. ¿Listo? ¿Cuánto sería el total de esa área? Bueno, total sería la sumatoria de estos datos. Y yo no le coloqué suma. Suma sería la sumatoria de todos estos datos que están aquí. Listo. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos una red que están pidiendo en total 43 direcciones. Digamos que esa es la cuenta que estamos sacando. Pensemos que otra red necesita, no sé, 60, que tiene una puerta de enlace, no tiene tampoco servidor ni switch y que tiene 3 impresoras. ¿Listo? Pues sacamos la cuenta. Necesita 64. Supongamos que hay una red que ahora sí, pues no tiene host, necesita dirección de puerta de enlace. Digamos que no necesita los servidores.
pero que tiene 6 switches. Pues ahí ya tenemos. Impresoras con los switches, pues no hay. Pues listo. Entonces tenemos una red para los switches, red de direcciones. Y pensemos que hay otra área de pronto de 10 equipos con una puerta de enlace. Digamos que ahí también está el servidor. Por fin lo metimos ahí. Bueno, switches no hay. Y impresoras, digamos que tiene una. Listo. Entonces, listo. Ya tenemos las cuentas que sacamos. Digamos que vamos a hacer solo 4. ¿Listo? Bueno. Entonces ya hicimos las cuentas. Supongamos que aquí también dentro de estos hosts que están aquí, dentro de estos 40 o 60 o 10, está el crecimiento. ¿Listo? El crecimiento, vuelve y juega, es algo que toca tener en cuenta. El crecimiento puede ser porque la empresa sabe, ¿sí? Su negocio sabe cuánto va a crecer. ¿Sí? Eso es algo que la parte administrativa, que los gerentes, que la alta gerencia, es una de las cosas que por lo general ellos planean. Entonces, perfectamente la persona de encargada de la planeación de la red, pues puede hablar con esa área, ¿sí? De gerencia, de la alta gerencia, y entonces preguntarle pues más o menos cuánto ellos tienen planeado crecer. ¿Sí? Y por ejemplo, ellos se los pueden dar en términos de personas. Ellos les pueden decir, bueno, tenemos proyectado crecer 10 personas en la empresa anualmente. ¿Sí? Entonces uno ya sabe que si va a planear la red a 3 años, pues el crecimiento va a ser de 30. ¿Sí? Ese 30 tendríamos que incluirlo en algún lado. Digamos que ya está incluido aquí entre estas 110 direcciones. ¿Listo? Digamos que hasta ahí ya está planeado. Bueno, si no se da así, entonces sería, digamos que un porcentaje. ¿Sí? Sería como apuntar a un porcentaje de crecimiento estimado. ¿Sí? Entonces ya el crecimiento estimado, pues toca hacerle una operación. No tenemos un dato exacto, pero nos tocaría sacar un porcentaje de lo que tenemos y un porcentaje de pronto de crecimiento. Entonces, esto ya no sería en función de personas que crecen, sino esto ya sería en función de porcentaje de crecimiento. O sea, nosotros nos podrían decir, la empresa va a crecer un 5% al año. ¿Sí? Entonces, le toca sacar el 5% de lo que hay. Entonces, si hay 100 personas, entonces le saca el 5% y usted ya sabe eso es lo que tiene que adicionar. ¿Listo? Entonces, digamos que el crecimiento en este caso toca tenerlo en cuenta, pero vamos a suponer que el crecimiento ya está planeado entre estas 40, dentro de estas 60 y dentro de estas 10. ¿Listo? Bueno, ahí ya digamos que ya lo tenemos, pero no se les olvide que toca planearlo. ¿Listo? Crecimiento es importante tenerlo en cuenta. Bueno, listo. Entonces ya tenemos nuestras 4 subredes. ¿Listo? Como sabemos, este dato lo voy a colocar por aquí a un ladito. Lo voy a pegar como valores. ¿Listo? Como sabemos, las direcciones van de mayor a menor. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer primero? Una de las cosas que podríamos hacer primero es organizarla de mayor a menor. ¿Sí? Entonces vamos y le decimos ordenar y le decimos que ordene de mayor a menor. ¿Listo? Y ahí ya tenemos las mismas subredes, las 4 subredes, pero organizadas de mayor a menor. ¿Y esto para qué lo hago? Porque de aquí, con estos requerimientos, nosotros sabemos o podemos calcular cuáles son los prefijos que necesitamos y cuáles son las máscaras que necesitamos para cada subred. ¿Sí? Lo podemos empezar desde ahí. Bueno, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, ya ustedes conocen la operación, la que estábamos haciendo aquí para hallar los hosts. Voy a copiarla. Podemos aplicar esta operación. ¿Listo? Lo que pasa es que esta operación que no sabemos los bits. ¿Sí? Vamos a colocar aquí, en vez de este 6, vamos a colocar una interrogación. ¿Sí? Eso es lo que no sabemos, cuántos bits necesitamos. Lo que sí sabemos es cuántos hosts como mínimo. En este caso, 64 hosts es lo que yo necesito como mínimo. Bueno, y por supuesto, pongámosle aquí un momentico, este 64. Digámosle que es este. No.
64. Ah, es que estos textos no se puede. Listo. Voy a copiar un momentico acá. Aquí en la segunda red sabemos que el mínimo que necesitamos es 43. Aquí sabemos que en esta red el mínimo que necesitamos es 13. Y aquí el mínimo que necesitamos es 7. ¿Listo? Ya acuérdense, ya contamos la puerta de enlace, o sea que esos son los mínimos, ¿sí? Necesarios. Y el crecimiento ya está en cuenta, entonces también. Allá no tenemos problema Arriba es ni por 7 crecimiento. y abajo es 13. Dime. Allá en esa tabla. Arriba es... Sí, sí, ya. Perdón. Es que la organizamos de mayor a menor. No te se olvide que la organizamos de mayor a menor. ¿Listos? Sí, señor. Sí, no es así como la dejamos inicialmente. Es el cálculo inicial. Pero sacamos los resultados y los organizamos de mayor a menor para que podamos sacar los cálculos bien. ¿Listo? Recuerden que la primera red que nosotros tenemos es la más grande y las otras son más pequeñas. Entonces, ¿sí? Puede pasar eso. Y resulta que pues que aquí lo estamos organizando en función de eso. De la red más grande siempre queda de primeras y la red más pequeña es la más alejada, digámoslo así. Bueno, entonces, ahora sí, necesitamos saber es cuántos bits, ¿sí? Para meter esos 64 hosts. ¿Sí? ¿Y cuántos bits necesitaríamos en este caso para meter esos 64 hosts? 7. 7 bits, sí señor. Entonces, recuerden que con 7 bits, ¿cuántos equipos nos da? 128. Menos 2, 126. 26. Listo. Entonces, el número sí funciona, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si colocáramos una de 6? Pues no alcanzamos a colocar las 64 direcciones. ¿Sí? Si le colocamos 6 bits, recuerden que nos da 62 direcciones libres. Entonces, no nos alcanzaría para colocar las 64, nos faltarían 2. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño problema. ¿Listo? Entonces, nos toca con una de 7. Listo. La siguiente, ¿de cuánto sería? 6. De 6. En este caso, ¿cuánto sería el total de direcciones IP? 62. 62. Listo. La siguiente. 4. 4 bits. ¿Cuánto sería el total de direcciones libres? 14. 14 en este caso. Bien. La siguiente. Necesitamos 4 bits. 3. ¿Cuántos? 3. 3. 3 de direcciones 6. 6. No, mentiras. Toca más, profe. Ah, bueno. Sí, porque si ponen así, no nos Toca sirve. 4. Toca 4 4. también. Listo. Acuérdense que tienen que entrar la necesidad que nosotros tenemos y en este caso necesitamos 7. ¿Sí? No podríamos utilizar una de menos, que entonces nos queda volando un switch. ¿Sí? Recuerden que esa es la red de los switches. Entonces nos quedaría un switch volando sin dirección. ¿Sí? ¿De dónde le sacamos la dirección si ya la planeamos así? Entonces ahí ya teníamos un pequeño problema. ¿Listos? Entonces miren que ya en esta operacioncita de la cantidad de hosts, podríamos calcular cuántos bits necesitamos en cada red y por supuesto cuántos equipos va a haber en cada subred en total de direcciones y por supuesto podemos coger entonces y coger el número 126 que está aquí y restarle los 64. Eso nos daría la pérdida. ¿Listo? Pues teníamos una pérdida de 62 direcciones. Desafortunadamente parece muchas, pero eso es lo máximo que podemos hacer. ¿Sí? Para esa red que necesita 64 hosts, lo máximo que podríamos llegar a reducir la pérdida es eso. ¿Sí? No podemos hacer nada más. Recuerden que si nos devolvemos en un bit o utilizamos solo 6, ni siquiera alcanzamos a colocar los 64 equipos. ¿Sí? Solo podríamos colocar 62. Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema. Bueno, pero la pérdida es la que hicimos nuestro mejor esfuerzo y la pérdida es la menor. ¿Listo? Bueno. En la siguiente, entonces aquí tendríamos esos 62 equipos menos 43. La pérdida sería de 19. Sería la pérdida. Vamos a anotar aquí pérdida. Listo. Aquí sería 14 menos 13 direcciones. Aquí la pérdida solo sería de una. Aquí sería
14 menos 7, la pérdida serían de 7 direcciones. ¿Listo? Sería, digamos, la pérdida, pero es la menor. La ventaja es que es la menor. No hay otra forma de perder menos direcciones. ¿Sí? Esa es la forma más efectiva. Si hacemos otra cosa, pues lo que hacemos es tener pérdidas mucho más grandes. ¿Listo? Este sería el total de direcciones que podemos sacar con esta cantidad de bits. Estos serían los bits que necesitamos para cada una de las subredes. Estos serían nuestros requerimientos. Pongámosle aquí requerimientos. Listo. Bueno. Y todo lo hicimos con nuestra fórmula de 2 elevado a la n menos 2. ¿Listo? Bueno, eso es básicamente lo que tenemos en cuenta inicialmente. Hacer esas cuentas, saber por lo menos cuántos bits vamos a utilizar. Ya saben que ustedes con los bits pues ya pueden sacar la máscara. ¿Sí? No hay ningún problema. Con esos 7 pues los bits de la máscara serían 32 menos este ático de acá. ¿Listo? Pues ya saben que el primer prefijo es 25, el segundo va a ser 26 y los dos últimos van a ser de 28. No importa que los dos últimos sean del mismo tamaño, ¿sí? O dos redes sean del mismo tamaño. Lo importante es que estén como al final los valores más pequeños, ¿sí? O las redes más pequeñas estén como al final. ¿Listo? Para que no se vayan a cruzar o no se vayan a traslapar las direcciones. Entonces estos serían los prefijos. Listo. Miren que allá tenemos prácticamente los datos de cada red. ¿Listos? Ahí ya tenemos prácticamente todos los datos de la red. Los prefijos, bueno, solo nos falta la dirección, pero pues tenemos los prefijos, tenemos prácticamente todo. Bueno, aquí les decía el total, aquí en esta parte, porque ese es el total con los bits que tenemos. ¿Sí? Independientemente de los requerimientos, este es el total. Este total, vamos a sumarlo de una vez. Sumemos esto por aquí para saber cuántas tenemos. ¿Listo? Son 216. ¿Listo? 216 direcciones. ¿Ustedes se acuerdan con qué prefijo podemos o qué prefijo podemos utilizar para meter esas 200 direcciones? 216. 25, 24. Un prefijo de 24. ¿Listo? No hay ningún problema. Entonces ya sabemos que para partir o nuestro punto de partida para que entren todas estas 216 direcciones, pues puede ser un prefijo 24. Bueno, y se acuerdan qué tipo de dirección, ¿sí? ¿De qué clase podríamos utilizar? En este caso recuerden que el tipo puede ser privado y la clase puede ser A, B, C. ¿Listo? Bueno, pues aquí en este caso, ¿qué clase deberíamos utilizar? Privada. Privada y clase. Clase Clase C, muy C. bien. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la dirección es clase C. Una dirección de clase C privada, ¿cuál sería? 172.20.01. Clase O C. C. Clase C, perdón. C porque dijimos que C. 192, 168.50. Y coloqué puntos, regáleme un segundo. 192.168. ¿Punto qué? 50. Y estoy colocando comas por todo lado. Punto 50, bueno, punto 0. Listo. ¿Esta dirección está dentro del rango de las privadas? ¿Sí? No afirmo ni niego nada. ¿Sí o no? ¿Quién se acuerda? ¿Quién anotó por allá las privadas? Sí, no, ¿quién da más? Direcciones privadas de tipo C. Recuerde que son solo 3 bloques. ¿No hay problema? Sí, profe, está entre las privadas. Bueno, entonces esa dirección la podríamos utilizar.
no hay problema, está dentro de las privadas, es de tipo C. Si le ponemos un prefijo 24, pues cumple con para los 216. O sea que esta puede ser nuestra dirección IP de partida, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, miren que no estamos iniciando la 192.168.0 siempre. ¿Sí? Aunque si usted quiere iniciar por ahí, pues no hay ningún problema tampoco. Pero en este caso esta dirección también nos sirve. ¿Listo? Bueno. Si le colocamos el prefijo de 24 a esta dirección, pues perfectamente podemos incluir todas estas necesidades que tenemos. ¿Listo? Ese sería nuestro punto de partida. Entonces mire que ya escogimos una dirección. Ya sabemos qué tipo de clase tenemos. Ya sabemos que es una dirección privada. Ya escogimos la dirección privada, ¿sí? Que nos sirve para entrar de partida al negocio. Y ya sabemos cuáles son las necesidades que tenemos para cada subred. ¿Sí? Ya tenemos prácticamente todos los datos de partida. ¿Listo? Y ahí ya podemos empezar, por ejemplo, a hacer los cálculos para cada subred. ¿Listo? Entonces, mire que inicialmente los cálculos son importantes para eso, para que nosotros podamos calcular las redes variables ya de forma más efectiva. ¿Bien? Entonces, primero necesitamos esto. Eso es el cálculo inicial. Todos los numeritos, ¿no? Por eso es que yo también expresé el Excel, si lo quieren hacer más rápido. Pero pues tuve que pensar, ¿no? Tuve que pensar cuántos eran los hosts, cuántos necesitaba de puerta de enlace, si necesitaba servidores o switches en esa red, si necesitaba impresoras para sacar un total. Y después hacer la operación para determinar cuántos bits necesito, ¿sí? Cuánto sería la pérdida. Podría sacar el prefijo de una vez que necesito para cada red y adicionalmente teniendo en cuenta el total, este sería el total, pues ya tengo una IP de partida y ya sé desde dónde puedo partir. ¿Listo? Desde una red pues más grande, que eso es lo que siempre hacemos. Tener una red grande y empezarla a dividir en subredes. ¿Bien? Bueno. Ese es prácticamente el cálculo de máscara variable inicial. De ahí para adelante nos toca hacer otra vez las operaciones que estábamos haciendo. ¿Listos? Bueno, vamos a colocar aquí. Por aquí vamos a utilizar estas IPs iniciales. Por aquí. Esto es lo chévere de reutilizar cosas. Que esta nos puede estar sirviendo. Bueno, entonces pongámoslo por aquí en esta hoja. Y vamos a ajustarla por aquí, sin bordes, solo valores, otras opciones. No, más bien hagamos otra cosa más rápido. Copiemos estas columnas. Más bien. Control C. Y la hojita por acá. Listo. Bueno, ya tenemos nuestras... hagámoslo por aquí. Borremos todo esto por aquí abajo, que esto ahorita no lo necesitamos. Igual lo volvemos a calcular, eso es lo de menos. Hagámoslo acá. Y quitemos a este señor de acá. Suprimir. Corrémoslo acá. Listo. Bueno, partimos entonces de una red de 24 bits. ¿Listo? Red de 24 bits, no hay ningún problema. 192, 168 en este caso es 50. O sea que aquí en este tercer octeto es lo que va a variar. ¿Listo? La dirección aquí es la que va a variar, que en este caso es la 50. Bueno, ¿y 50 cómo sería? ¿Cómo sería el 50 en esta red? ¿50? ¿Cómo sería? ¿El número binario? Sí, en binario. Recuerden que nosotros operamos en binarios. 110010. 110010. Sí, sería el 50 en binario, ¿sí? 50. Si empiezas en 11 ya es muy grande. Sería 00 primero. ¿Listo? Y después 1. Ah, es que tú no me estabas diciendo los ceros iniciales. Ah,
Ya, ahora sí te entendí. ¿11 qué? 11, 00. ¿Fue que me dijiste? sí, 110010. Listo. Bueno. Y listo, ahora sí, que no me estabas diciendo los ceros iniciales. Como tenemos 8, entonces sí nos toca acostumbrarnos a esos, a decir todo, ¿no? Desde los primeros ceros. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces ahí ya tenemos. Esa calculadora funciona muy bien. Listo. Bueno, ya tenemos ahí entonces el 50. ¿eh? Bueno, aquí pues ya tenemos la red de 25. Recuerden que nuestra red inicial es de prefijo 25. Entonces aquí ya con esta dirección inicial no tenemos ningún problema. ¿Listo? Ya sacamos la de 25. Recuerden que la de 25 es esta operacioncita que tenemos acá. De la 1 a la 126, prefijo de 25. Aquí estamos tomando un bit para el prefijo de 25. ¿sí? Y por supuesto, pues solo vamos a utilizar esta porcioncita azul para los hosts. ¿Listo? Recuerden que si tenemos un prefijo de 25, pues solo tenemos 7 bits para host. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros necesitamos. 7 bits para host. Bueno, la siguiente red es prefijo 26. Entonces, vamos a colocarla por aquí. Bueno, yo no he modificado estas IPs. Espera un momentico, ponemos aquí el 50. Esta IP es 50. Esta IP es 50. Y esta IP es 50. Listo. La siguiente entonces, vamos a colocarla por aquí abajito. Listo. Ya requiere solo 6 bits. Listo. Por aquí voy a cambiar aquí a 6 bits. Ya habíamos sacado el cálculo de los 62 equipos, ¿sí? Host, eso ya lo teníamos ahí, claro. ¿Listos? Bueno, y la máscara entonces en este caso, ¿cuál sería? En vez de 198, ¿qué sería? 128, perdón. ¿Qué sería? Máscara de 26. Máscara de 26 bits. 255, 255, 255 y faltan 2. 254. No, faltan 2 bits. ¿Cuál sería el último octeto? 192. ¿Listo? 192. Uy, se me fue un 1 de más. Listo. Bien, entonces mi máscara de máscara 26, recuerden que es la 192. ¿Listo? 128 y 64. 192. Listo. Entonces ya tenemos nuestra máscara. Ya sabemos cuál es la máscara de una vez. Si nosotros continuamos con esta secuencia, entonces la dirección que nosotros vamos a comenzar o vamos a empezar a utilizar es la 192.168.50.128. Y ya sabemos que el prefijo es de 26. ¿sí? Miren que ya tenemos la primera dirección que vamos a utilizar, pues por deducción, por supuesto, por secuencia, terminamos en la 127, ahora seguimos en la 128. ¿sí? Ya empezamos a ver la siguiente dirección y no hemos hecho así mayores cuentas. ¿sí? Bueno, ahora sí voy a copiar aquí los unos. Regálame un segundo, copio aquí la dirección. Es esta dirección. Voy a copiarla por aquí abajito. Bueno, no copié fue la de toda, pero bueno. Vamos a borrar este último octeto. Copiémoslo primero y ahorita lo borramos. Listo. Y aquí borremos esto. Listo. Bien. Entonces, 128. ¿Cómo sería el 128 en este caso? Los prefijos. Bueno, coloquemos aquí los bits primero. Este cuadrito naranja. No, coloquémoslo sin color. Primero sin color. Para que no nos vayamos a perder. Listo. Ahora sí.
¿Cuál sería el 128? Pues escribimos un 128 común y corriente, así todavía no hagamos más arreglos. Escribamos el 128. Y esto me quedó con color. No quiero sin color. Ya, listo. 0, 0, 0, 0, 0. Otra vez con color. Listo. Bien, ese sería el 128. Bien. Si miramos el 128, que es la secuencia, entonces en este 128, miren que no lo estamos utilizando en la red principal, en la primera red. ¿Listo? Esa primera red no tiene el 128. Entonces, ahí ya tenemos una ventaja, ¿sí? El 128 es ya la primera dirección de la siguiente y no nos estamos traslapando. ¿Bien? Por eso, todos los números a continuación tienen que ser más grandes que el 128. Los numeritos, ¿sí? Los del último octeto, ya no puede ser ningún número menor a 128, todos tienen que ser mayores. ¿Bien? Eso sí es una de las características que nos va a pasar. Tenemos un prefijo de 26, entonces si lo marcamos, son estos dos, ¿listo? Y sencillo, pues esta primera combinación pues no va a cambiar, ¿sí? Siempre va a ser 1, 0. Eso garantiza que tengamos siempre un número mayor a 128. Listo. Ahora la parte azul, recuerden que es la de host. Ya la tenemos ahí cuadrada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a sacar el broadcast? Toda la porción de host se va a unos. ¿Listo? Bueno, si voy a sacar el primer host, pues bueno, todos a ceros menos el último, que va en 1. Y si voy a sacar el último host, entonces todos en unos menos el último. Y ahí ya tenemos nuestra siguiente subred de prefijo 26. ¿Listo? Ya acabamos de sacar entonces el prefijo 26. Vamos a anotar estos datos por acá. Y ya los cambio. No se puede realizar en una celda combinada. A estas que está combinada esta celda. Listo. Ahora sí. Copio y pego acá. Esta sería la subred 2. Subred 2. Primer host de la subred 2. Último host de la subred 2. Y broadcast de la subred 2. Bueno. Entonces, ¿cuál sería este numerito que aparece acá o esta IP que está al final? ¿Cuál sería? El broadcast, en este caso, ¿cuál sería? 191. 192, 168, 50, que eso es lo que no cambia. ¿Y el último octeto cuál es? ¿Cuál sería el último número del octeto? 191. 191. Entonces, 191. Muy bien. Listo. Entonces, 192.168.50.191. ¿Listo? Con prefijo 26. Listo, ahí tenemos nuestra dirección de broadcast. La dirección del primer host, 192.168.50.129, con prefijo 26. ¿Listo? Y la siguiente dirección, 192.168.50, la última, perdón, 190. ¿Listo? Con prefijo 26. ¿Listo? Y ya tenemos nuestra segunda subred. Si se fijan, la primera está con prefijo 25 y la segunda está con prefijo 26. ¿Listo? La primera cuando la calculamos, ¿dónde es que hicimos el cálculo? Acá. La primera cuando la calculamos, que es esta, vamos a incluir los 64 de requerimiento. Entonces, estos 64 ya están incluidos. Entonces, vamos a anotarlos por aquí. Estos son los 64. ¿Listo? La red de 64. La siguiente subred es de 43, ya la acabamos de sacar. Está la red de 43. ¿Listo? Y ahora, sin hacer operaciones y sin mirar todavía los resultados,
ya sabemos que la siguiente subred pues no se puede traslapar. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la siguiente subred tiene que empezar con un número mayor al último broadcast que te acaba de terminar. Entonces, ya sabemos que tenemos que empezar en prefijo en dirección 192. Sin haber mirado el prefijo, ¿no? Yo no he mirado el prefijo todavía. Todavía no le he hecho, no le he mirado las cuentas que hicimos anteriormente, pero yo ya sé que esa es la dirección de inicio. ¿Sí? Sin haber mirado el prefijo, yo ya sé que esa es la dirección de inicio, porque esa ya, pues no me va a traslapar las direcciones que sigan de ahí en adelante. Bueno, entonces, ahora sí voy a mirar los requerimientos. Vamos a hacer la de 13, ¿sí? La de este de acá. Recuerden que los bits son 4, lo que necesitamos, y el prefijo en este caso es 28. Entonces aquí sí ya estamos mirando el prefijo. Bueno, entonces este 192 pues es con prefijo 28. Listo. Ahí está nuestra primera dirección con prefijo 28. Listo. Direcciones. Bueno, esto hagámoslo ahorita al final. Estos bits. Copiémoslos por aquí. En este caso dijimos que los bits que estábamos utilizando son 4. Entonces bit para host son 4. El cálculo aquí es 2 a la 4 menos 2. Y en este caso es 14. Listo. Listo. Aquí ya hicimos la cuenta de 14. Ya la habíamos hecho. Esa es la ventaja de hacer las cuentas primero. Que esta red pues ya sabemos los datos. Bueno, entonces vamos a copiar esta dirección. Voy a borrar aquí los datos de esta. Es más, los colores también los voy a borrar primero. Listo. Para colocar la dirección. Entonces en este caso es el 192. 192 pues recuerden que es 1, 1. ¿Sí? Entonces empezamos con 1, 1 y después son ceros. Bueno, aquí voy a volver a borrar los colores porque volvió y los cogió. Listo. Entonces ya tenemos el 192. ¿Listos? Bueno, ahora decimos que necesitamos 4 bits para host. ¿Listo? O 28 para el prefijo. Si sabemos que en el punto hay 24, pues cogemos 4 más y esa es hasta el 28. Por supuesto, de ahí para adelante me quedan 4 bits para host y ahí tenemos los 4 bits de host. ¿Listo? Ahí tenemos la división de del prefijo 28. Miren que ya hicimos la división. Ya sabemos dónde va. ¿Listo? Bueno, ¿qué no cambia? Pues no cambia la dirección de la subred. O sea que esta parte no va a cambiar. ¿Sí? Lo que va a cambiar es la parte de host. Dirección de broadcast. Recuerden que toda la parte de host va en unos. Esto me quedó amarillo. Vamos a ponerlo azul. Listo. ¿Listo? Primera dirección de host. El último tiene que ir con un 1. Y última dirección de host. El último es el que va en un 0. Y el resto en unos. ¿Listo? Miren que ya tenemos la dirección o las 4 direcciones que necesitamos. ¿Sí? Voy a copiar esta partecita de acá para la subred. Esto tenemos una celda combinada, esta no nos sirve. Y ahora sí, vamos a colocar esta de acá. Esta sería la subred 3. Listo, subred 3. Estoy cambiándole aquí los nombrecitos. Subred 3. Listo. Bueno, ahora sí nos interesan las direcciones porque solo hemos sacado la primera. ¿Cuál sería la dirección de broadcast para esta subred? 192, 168, 50. ¿Qué numerito sería ese al final? 207. 207. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 204.
208 creo que es. 207. Los pares tienen un 0 al final. Entonces, si es un par, no podría ser. Acuérdese que los que tienen un 1 al final son impares. 206 tampoco porque es un par. No podría ser un par. Número par no puede ser. 207, sí. 207, muy bien, muy bien. Ni 208 ni 206, tiene que ser un impar. Entonces, en este caso 207, listo. Y prefijo 28. ¿Listos? Bueno. Entonces mire que ahí ya tenemos la dirección de broadcast. Simplemente fue mirar este último octeto, convertirlo y pues ya nos dimos cuenta que ese era el 207. Ahora sacar las direcciones de primer host pues es más fácil. 192, 168, 50. La que sigue al 192 es la 193 con prefijo 28. Y aquí abajito 192, 168.50. La que está antes del 207 pues es el 206 y con prefijo 28. ¿Listos? Bueno, entonces miren que aquí ya tenemos las direcciones. ¿Bien? Bueno, ¿cuántas direcciones? Bueno, 193 hasta la 206 tiene que haber 14 direcciones. De la 193 a la 206. ¿Listos? Si de pronto hacemos el cálculo y empezamos a mirar, bueno, cuántas direcciones hay entre el 193 y 206 y no nos llega a los 14, entonces ahí ya empezamos a tener problemas. Porque el cálculo está mal. ¿Listos? Bueno, sí están los números que necesitamos o no. Incluido la 193 y la 206, ¿no? Bueno. Sí, señor, sí, ahí están. Listo. Entonces, ahí, perfecto. Bueno. ¿Qué nos falta? La máscara. 255.255.255. 240. 240. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Si es 240. Bueno, listos. Ya tenemos también la máscara. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, todos estos datos de la máscara y de estos bits en la siguiente son los mismos. Lo que va a variar es la dirección IP. Bueno, pero de partida o de inicio para esa red, independientemente que no la estemos haciendo o no la hemos completado o hasta ahora estemos iniciando, ya sé que la red tiene que empezar en la 208. ¿Sí? Y como ya sabemos que es el mismo prefijo, pues ya sabemos que es prefijo 28. ¿Listo? Esa es nuestra primera dirección. Bueno, en este caso voy a copiar esta dirección. La voy a copiar 4 veces. Listo. Y aquí le voy a borrar esto. Y aquí le voy a poner un 1. Y esta dirección que ven ustedes ahí es el 208. O tiene que ser el 208. Igual verifíquenlo. Verifiquen a ver si ese es el 208. Los dos primeros de 192 y el otro uno que está marcado ahí es el 16. 192 y 16. 208. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya sabemos que este es el inicio. Bien. Porción de host de la última a unos. Aquí colocamos 3 ceros y un 1. Aquí 3 unos y un 0. ¿Listo? Ya aquí tenemos entonces nuestras direcciones para la siguiente red. En este caso, recuerden que la red que estamos cuadrando inicialmente era la de 13 y ahora la de 7. Entonces, esta era la de 13 direcciones. Vamos a ponerle moradito por acá. Y ahora vamos a cuadrar la de 7. Esta sería la de 7. ¿Sí? Que pues da lo mismo, nos dio con el mismo prefijo, con todos esos datos, entonces ahí no hay ningún problema. Vamos a colocarle aquí verdecito. Pongamos que esta red es la 4.
red 4, red 4 y red 4. Listo. Ahí está nuestra red 4. Bueno, entonces, broadcast 192.168.50. ¿Qué número es ese? El del broadcast. 223. 223. Listo. Entonces, 223. Prefijo 28. Entonces, mire que ya tenemos el broadcast. 192.168.50. La siguiente es 209. La siguiente a la primera con prefijo 28. Y 192.168.50.223. 22. 22, perdón, 22, sí. con prefijo 28. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestras direcciones ahí. Bien. Bueno, cuadramos los 4 requerimientos. En este caso, para la red de 64, miren que aquí cabe perfectamente la red de 64, aunque con una pérdida grande, pero cabe. Aquí en esta subred cabe la de red de 43, aquí los de 13 y aquí los de 7. Máscara con que partimos de 24 bits, pero al dividirla, ¿sí? Miren que aquí ya utilizamos un prefijo de 25, un prefijo de 26 para la siguiente, con eso se ajusta mejor, y prefijos de 28 en las dos últimas para que se ajustara el requerimiento de 13 y de 7. Si ustedes hacen la secuencia de mirar los números de las IPs, tampoco no se traslapan las direcciones, que eso es lo importante, que no se crucen, ¿sí? Yo aquí no estoy utilizando números de la primera red, ¿sí? Y lo mismo pasa en las siguientes. Aquí en esta red 3, yo no estoy utilizando números que estén dentro de la red 2, ¿sí? Entonces, esa forma de escribir los números en secuencia, pues hace que yo no me pierda, ¿sí? Si yo por algún motivo me doy cuenta que, no sé, en una red hay un número que ya utilicé, ¿sí? O de un rango que ya utilicé, es porque esa red está mal, ¿sí? Algo le pasó a esa red en el cálculo y quedó mal hecha, ¿sí? Porque no puede pasar que una red utilice números de otra subred que ya haya sacado. ¿Listo? Bueno, entonces esta es una división de máscara variable, bastante sencilla. Simplemente es hacer los cálculos iniciales, aunque esto parece pues bastante largo, pero lo que nos ayudó inicialmente fueron estos cálculos, porque miren que aquí ya sacamos los prefijos, ya tenemos nuestras necesidades, sacamos primero las necesidades, nos dimos cuenta desde dónde íbamos a partir, ¿sí? De qué tipo de dirección, de qué clase de dirección, en este caso privada y tipo C, y bueno, ya nos sirve para meter todas esas 200 direcciones, 216 direcciones en total, que son estas de acá. Por supuesto, esa red la calculamos para que entraran nuestros requerimientos, ¿sí? Aunque sea más grande, recuerden que siempre va a haber una pérdida, pero lo que minimizamos es la pérdida. Entonces, lo que buscamos con este método es minimizar esa pérdida. Si hubiéramos colocado prefijos iguales, todos de 7, ¿sí? Entonces la pérdida había sido muchísimo mayor, ¿sí? No tendríamos esta total de pérdida tan bajo, sino tendríamos un total de pérdida muy alto, ¿sí? Tendríamos cualquier cantidad de direcciones ahí perdidas que no vamos a utilizar. Pero esta es la menor pérdida. No hay momentos en que la pérdida es 1, hay momentos en que la pérdida es 0, pero hay momentos en que la pérdida es un poco más grande. Pero pues digamos que es la menor que tenemos. Por eso este cálculo pues es importante sacarlo de primeras, o por lo menos que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que sus cálculos de ahí en adelante pues no les vayan a fallar. Si esto está bien cuadrado, créame que la red ya calculada, todos estos unos y ceros y todo esto que ustedes están viendo acá, ya no tiene problema. Desde que usted saque el primer cálculo bien y lo haga bien acá, ya el resto es rellenar unos y ceros. ¿Listos? Pero esta es la clave. Tengan en cuenta esos pasitos que acabamos de seguir. ¿Listos? Preguntas hasta ahí. ¿Dudas? Aclaraciones. ¿No hay problema? Bueno. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer para una red de máscara variable.
Nosotros, aunque ya aprendimos a hacer una máscara, una división por máscaras fijas, ¿sí? Esto, como les decía, es un método que se inició a utilizar, pero que tiene problemas por esa pérdida tan grande. Entonces, este método, pues muy chévere, muy bonito, ya lo hicimos en las primeras sesiones, pero este método no lo utilizamos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, este método es como el punto de partida, pero este método realmente nos toca modificarlo para emplearlo, ¿sí? Porque así con las máscaras siempre iguales, pues no nos funciona. ¿Listo? Entonces este método, pues digamos que queda a un ladito. Aunque hagamos las operaciones, aunque sepamos sacar direcciones o subredes, siempre con la misma, con el mismo prefijo, realmente eso no es como lo más acertado ahora. ¿Listo? Sí, esto es un método y existe y es válido y funciona. Pero si llegáramos a tener el caso de que todas las redes fueran del mismo tamaño, ¿sí? Eso sería pues muy bueno. En cambio, pues nos damos cuenta que hay requerimientos que no funcionan. Por ejemplo, en las dos últimas, pues sí, mire, aquí tenemos las dos redes del mismo tamaño. No hay ningún problema, pero porque los requerimientos se dan para eso. Ahí sí no hay problema. Pero miren que las otras dos redes, pues variamos en su prefijo y variamos en su máscara. Entonces miren que aquí ya hay algo diferente en este caso. ¿Listo? Ese es el método de máscara variable, el que tenemos que utilizar en el proyecto. ¿Sí? El que tenemos que dedicarnos más tiempito, ¿sí? Porque ese es el que tenemos que aprendernos. ¿Sí? Aunque sepamos hacer el anterior, este es el más importante que hay que tener en cuenta. Y lo que yo les recomendaría inicialmente es que para sus proyectos pues tengan sus requerimientos ya listos. ¿Sí? Esta tablita que se parece muy sencilla eh, y son numeritos, pues al final me está dando los requerimientos totales y yo no me estoy de pronto perdiendo de nada. Puede ser que en algún momento yo tenga que agregar algún otro elemento, no sé, algún equipo, equipos inalámbricos, no sé, ¿sí? Pero pues yo los agregaría como host. Digamos la red inalámbrica, entonces necesito 20 equipos para la red inalámbrica. ¿Listo? Esos equipos puede ser que tengan también una puerta de enlace, listo. Ahí en la red inalámbrica no metemos servidores, no metemos switches, digamos que impresoras menos. Entonces ya le sacamos el total y mire que aquí ya tenemos una red de 21 equipos adicional. ¿Sí? Y así vamos pues creando los daticos que necesitamos. ¿Sí? Ese es el punto de partida de mi proyecto. Pensar en qué es lo que voy a tener. ¿Sí? Recuerden que la red de los switches también es importante. ¿Cómo sé, en este caso, cuántos switches necesito? Bueno, necesitaríamos saber también el total de puertos que estamos utilizando. Recuerden que un switch, por lo general de los que utilizamos en el simulador, tienen 24 puertos. Entonces, esos 24 puertos, sin contar dos puertos que tenemos de uplink o downlink, esos 24 puertos pues serían los que tendríamos que tener, ¿sí? En cuenta. Entonces usted hace las cuentas por aquí, calcula, uy, me cambió a 22 de febrero, esto se volvió, esto es general, cambió. Bueno, es que estos formatos de Excel cambian a fecha así nomás. 24 puertos, y adicionalmente con 2 de uplink y downlink. ¿Listo? Son 2 Instructor, esto es puertos como adicionales. parecido al subneteo, pero ya digamos por grupos específicos que se necesitan en la red, ¿sí? No le entendí la pregunta al principio. O sea que digamos esto es como otro método de subneteo para digamos sacar la totalidad de las IPs disponibles que vamos a necesitar por cada red de la VLAN. En este caso, el que vimos hoy, sí. El que vimos hoy se llama el método de máscara variable. Y ese es el que necesitamos para el proyecto. ¿Listo? Bueno, el que vimos hoy, que acabamos de terminar. Sí, señor. Yo ya estoy haciendo cuenta de cómo saca los switches, ¿no?
24 puertos de cada switch, y usted hace el cálculo de cuántos cables tiró allá en la parte física y usted ya sabe cuántos switches tiene y ya sabe que esos switches pues tienen una dirección IP, entonces usted tiene una red para los switches. ¿Listo? Esa no la cuentan inicialmente, ¿sí? Pero pues hay que tenerla en cuenta porque los switches para administrarlos necesitamos una dirección IP. O sea que eso sí nos toca reservar esa dirección IP por ahí para los switches. Entonces va a haber una red pequeña, sí, para switches. No hay ningún problema. Bueno. Inclusive hay personas que sacan los servidores, como yo les decía, hay personas que sacan los servidores en su propia red y no los tienen aquí en cuenta como nosotros hicimos acá la red. Está 10, ¿no? Que colocamos aquí el servidor. ¿Sí? Podría ser que los servidores estén aparte en otra subred. Eso sí ya vienen pues algunos daticos adicionales que a veces uno tiene que variar. Pero bueno, lo importante es sacar este resultado inicialmente. ¿Listo? Este es el método que tenemos que utilizar en el proyecto. Sacar nuestras necesidades para después, con esas necesidades, calcular qué es lo que necesitamos, la dirección que necesitamos, la clase que necesitamos, los prefijos que necesitamos para cada red. Para eso tuvimos que haberlo organizado de mayor a menor. ¿Sí? Recuerden eso, siempre toca organizarlo de mayor a menor, siempre, siempre. No hay otra forma. Donde usted no lo organice de mayor a menor, tenemos problemas porque se van a traslapar las direcciones. ¿Listo? Se van a cruzar las direcciones si usted no lo organiza de mayor a menor. ¿Listo? Para que usted se dé cuenta, pues entonces los prefijos van en orden. ¿Sí? Empieza 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esa es la forma de sacar los prefijos. ¿Sí? O de darse cuenta que eso que tiene una secuencia. ¿Sí? Si usted empezó en prefijo 23, pues el siguiente será 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Sí? No puede haber algo que varíe la secuencia, o si no, ahí tenemos ya el primer error. ¿Listo? De aquí, si esto está bien calculado, hacer las direcciones IP ya es otra cosa más fácil, ¿sí? Porque ahí usted ya sabe cuál es la máscara que tiene que colocar a la primera red, cuál es la máscara de la segunda, cuál es la máscara de la tercera, cuál es la máscara de la cuarta y así sucesivamente. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Utilizar ese tipo de cálculos para poder sacar las subredes pues bien. Y si se fijan, pues ninguna se está traslapando, que eso es lo importante. Ni traslaparlas, ni que de pronto estén al revés, ¿sí? Que primero habíamos metido, por ejemplo, las de 28, después las de 26, no, eso no se puede. ¿Sí? Y todos estos datos, pues es lo que uno saca en un ejercicio de máscara variable. ¿Listos? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, yo, instructor, qué pena. Cuénteme. Instructor, qué pena. Lo que pasa es que yo, honestamente, así como su merced lo explica, lo veo, yo no, lo veo un poquito más largo y más complicado. No es más sencillo, digamos, tomar el pool de IPs máximo, que es 256, restarle la máscara para así saber el salto y así poder encontrar las IPs desde la red hasta la broadcast. Pues, personalmente. Iniciando, a ver, pongámoslo por aquí Por al lado. ejemplo, por ejemplo, en la última, digamos, si nos ponemos en la última, Bueno, que es la 50207, por ejemplo. sí, Esa vamos vendría a la siendo, pues, 50-207, listo. listo. Entonces ahí, por ejemplo, tomar el 256, restarle el 240, que es la máscara, y te va a dar, o nos va a dar, pues, el salto, que en este caso sería 16. Entonces, por cada IP, simplemente saber cuál es la primera, que vendría siendo la 208, si mal no estoy. Mentiras, la de red vendría siendo la 208. La Ujú. primera utilizable sí sería efectivamente la 209. La Broadcast 223 y ya sabemos que la 224 vendría siendo la de la otra red y pues así sucesivamente. Se me hace a mí más sencillo así, honestamente. Si este cálculo le sale bien con matemáticas, igual no hay ningún problema. El problema es cuando usted tenga que trasladar a todos estos unos y ceros, que ese cálculo igual toca hacerlo. ¿Listo? De pronto aquí
por una falla matemática puede ser que usted no se dé cuenta del problema y en cambio sí con los unos y ceros sí se dé cuenta del problema. ¿Bien? O que esta parte de unos y ceros esté bien y las matemáticas aquí fallen. Eso puede también pasar. ¿Sí? Las matemáticas ahí sí tienen que ser exactas a los dos lados. Por eso, independientemente de cómo lo vaya a sacar, los datos que están aquí de unos y ceros y los decimales que están ahí, aquí al lado, tienen que ser exactos. ¿Listo? Y eso es lo que uno comprueba. Por el método que ustedes quieran, sí, ese es el método que uno va a comprobar. Si esto no les llega a cuadrar, el método que están utilizando, pues no les va a funcionar. ¿Listos? Sí, no, yo estaba haciéndole el seguimiento, pero como yo le menciono, con la fórmula Sí. y da tal cual. Solamente que su merced corta la IP hasta, por ejemplo, la 207 y a mí me cortas en la 208 que vendría siendo la IP inicial de la red, de la segunda red, por ejemplo, en la red 4 en este caso. Sí, o sea, desde que usted no se descache y no me ponga el broadcast mal, no hay ningún No, problema. ¿Sí? yo- Ese es el, ese sí, es el error que le puedo de pronto mencionar que de pronto hay que evitar, independientemente del método que usted haga y el cálculo que usted haga. Eso es lo que toca evitar, que nos vayamos a confundir y de pronto, como usted dice, bueno, es que yo coloqué aquí 208 porque hice un cálculo que no sé qué, y bueno, y si me equivoco ahí ya la embarré. ¿Listo? Porque el cálculo no me daría. Yo le sugeriría también que el número que colocara en binario lo coordinara con el número que usted está sacando aquí. ¿Listo? Esos dos serían la verificación ya última que usted haría. Usted diría, bueno, este número que estoy colocando aquí sí es el que corresponde, sí, sí es el que corresponde. Entonces lo único que pues debe coordinar es con el otro que usted sacó. ¿Sí? Eh, se lo sugiero es porque, bueno, primero yo pido todo el ejercicio completo y eso incluye los binarios. ¿Listo? Y segundo, a veces se equivocan aquí en el binario y el decimal pues les queda igual, ¿sí? O hacen, aquí colocan el binario bien y por algún motivo aquí colocan el decimal mal. Bueno, esos son errores que suelen cometer, pero pues digamos que el ejercicio así como está, independientemente de la forma en que lo saque, igual yo lo voy a pedir así completo. ¿Bien? La idea es que los dos lados estén bien, ¿no? Porque hay que verificar aquí y hay que verificar aquí que los dos datos estén bien. Y que por supuesto no se traslape. Y bueno, todos los requerimientos pues deben quedar bien. ¿Listo? Bueno, sí, sí, si en algún momento hace las restas y las sumas y le das, sí, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Bueno, yo los digo esto porque hay que cerciorarse muy bien de las cosas. Esto ya, aunque parezca un método más largo, estamos tratando de evitar todos los problemas que en algún momento se pueden presentar en un momento. ¿Listo? Y eso es lo que siempre he visto que se cometen bastantes errores en solo esto, en el cálculo. ¿Sí? En calcular el prefijo, todavía a veces no lo pueden ni calcular bien. Y aunque es una operación sencilla, ¿no? Esta operación ya la hicimos y es una operación sencilla. Pero, pues, hasta haciendo operaciones de potenciación se equivocan. Entonces, de ahí ya empiezan a tener problemas. ¿Listo? Si esto lo dominan, esta partecita de sacar esto, de hacer la operación, de sacar cuántos bits tienen, de sacar los prefijos, de hacer estos cálculos aquí, pues esta parte es más fácil. Esta parte es ya de trámite, digámoslo así. Aunque en trámite largo, pero es un trámite. ¿Sí? Esto ya, yo ya sé que todo esto va a tener 25, todo esto va a tener 26. Bueno, entonces eso sí nos toca es calcularlo bien. Si lo hace más rápido, mejor, si lo hace, pero toca hacerlo bien. La idea es que lo hagan bien y que todo quede Igual, muy bien igual este calculado. cálculo, instructor, qué pena, igual este cálculo depende de la necesidad que yo tenga en cada red, ¿no? Sí, para el proyecto sí. ¿Listo? Por eso nos toca sentarnos con este cálculo ya hecho por ustedes, con los cálculos, o por lo menos con este cálculo que yo les muestro acá ya definido, que no haya ninguna necesidad, pues que no estemos contando, ¿m? Que estos requerimientos ya estén definidos, porque de aquí partimos para hacer todo el cálculo de máscara variable. Entonces, nos toca hacer primero definir esto bien
Y si lo tenemos bien definido, pues nos vamos al cálculo de máscara variable y hacemos todos estos unos y ceros y todas estas direcciones de red, dirección de host y toda esa parte. ¿Listos? Eso es lo que básicamente hacemos. Pero pues nos toca echar cálculo primero y saber que todo está bien, de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus proyectos. ¿Sí? Como lo quieran cuadrar, yo les sugeriría que lo cuadraran de acuerdo a lo que ya planearon anteriormente. ¿Sí? Como si usted tuviera 10 puntos y pues a esos 10 puntos toca colocarle IP. Listo. Entonces lo tratamos de cuadrar al segundo, diría yo como sugerencia. O si no, pues bueno, digamos que no nos coordinaría ni el diagrama físico ni el lógico. Y ahí sí tendríamos dos cosas diferentes. Entonces toca mirar primero eso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, toca analizarlo para que nos cuadre. Bien, y mirar si hay algo adicional, por ejemplo, que esté en el caso de estudio del tercer trimestre. ¿Listo? Ese caso de estudio del tercer trimestre puede ser, como les decía aquí, que nos involucre, no sé, direcciones inalámbricas. Entonces, digamos que nos aumente una red inalámbrica, no sé. ¿Sí? Puede pasar. Entonces, podríamos aumentarles. Esas redes inalámbricas tampoco es que sea muy complicada. En el punto físico, pues es un punto más. Pero en la parte Wi-Fi, pues no necesitamos sino que ese punto funcione, que el access point funcione y ya le podemos crear una red para la parte Wi-Fi adicional. Para 20 equipos, para 21 en este caso. ¿Listo? Entonces ahí sí ya, pues digamos que las inalámbricas no tienen problema. Y menos por los puntos, porque para eso es un punto y para eso es el AP y pues los podemos mandar a un solo lado. ¿Eh? Que eso es otra cosa también que ya creo que planearon ustedes los AP, o sea que ahí no tendrían problema porque el punto físico ya existe. ¿Bien? Para ese AP. Listos. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Por mi No hay, parte, no, señor. no hay problema. Bueno, les recomiendo pues basarse en este equipo en esta IP que empezamos a utilizar. Si quieren con estos mismos requerimientos, no hay ningún problema. De pronto variarle alguna IP en el momento que hagan ejercicios, tampoco eso es, va a haber mayor dificultad. ¿Listo? Pero sí nos toca empezar a hacer algunas variacioncitas por si de pronto hay confusiones. Como les decía, empezar de la máscara 24 pues es muy bacán. Es lo más chévere de este mundo. Utilizar siempre empezar de máscara de prefijo 24. El problema es cuando nos empezamos a manipular este octeto que es el tercero. Ahí es donde hay unas pérdidas extrañas. Pero bueno, después haremos un ejercicio que nos involucremos o que necesitemos un requerimiento mayor para que se den cuenta que el tercer octeto también se mueve. ¿Sí? Que no es que solo movamos el último octeto como ejercicio, sino que el tercer octeto también se puede mover y también puede tener un comportamiento. Entonces, a veces se nos olvida ese tercer octeto y bueno, eso depende de la red que tan grande es. Es una red para más de 250 y pico equipos. Entonces, esa red pues sí tiene que obligatoriamente tener en cuenta el tercer octeto para moverlo. Bien, ese sería como algo un poquito diferente, pero bueno, ese ejercicio después no lo tendremos en cuenta. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay problema. Bueno. ¿En qué momento no, señor? Ok. Listo. Para los que no se acuerdan, por allá hace varios días yo les envié un correo con una dirección. Esa dirección es la lista de reproducción y esa lista de reproducción, ahí me respondió Dylan. Listo, esa lista de reproducción es la de todos los videos. ¿Listo? Yo los voy cargando en esa lista de reproducción. Es el mismo enlace que ustedes tienen desde ese correo. Ese lo sacamos, creo que fue el 30, si no estoy mal, cuando les envié la lista de reproducción. Esa lista de reproducción, pues ahí le van a cargar todos los videos. Entonces, si va a virar los videos, no se les olvide que ahí está en la lista de reproducción, que ese enlace, pues yo se los pasé
en un correo. Eso es para que lo guarden porque ese enlace sí es el que tiene todos los videos o se le van a ir agregando todos los videos a medida que los vamos subiendo ahí. Entonces no se les olvide esa lista de reproducción para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno. Por hoy entonces no es más. Voy a dejarlos hasta aquí con este ejercicio. Mañana no se les olvide llevar la hojita cuadriculada de examen, juiciosos. Y nos vemos entonces el día de mañana en sesión. Instructor, para la asistencia, ¿Quién yo faltó? no sé si alcancé a extraer Prieto. Prieto, sí, por aquí está. Ah, listo. 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 Bueno, Rubiano no está por ahí. Peña, Cruz, Andrade, Ardila. Sí, señor, Andrade. Andrade, listo por acá. Andrade, listo. Los demás, Ardila, Cruz, Peña, Rubiano. Bueno. Listos. Bueno, voy a tener aquí la grabación de tener